Sin duda escuchar Atlas como tal, como institución, como equipo, para mí representa mi vida. Fue un reto para mí, un reto cumplido, una oportunidad cumplida y sin lugar a dudas un sueño cumplido. ¿Qué significa para mí? Yo creo que todo, ¿no? Porque para mí Atlas me dio todo, me dio familia, me dio la oportunidad de debutar y me dio una de las mejores experiencias, ¿no? De la fiel, la mejor afición de México. Y el venir, descubrir desde los profesores hasta el método de trabajo y realmente el conocer toda esta estructura para mí es algo único, no lo puedo cambiar, no puedo mirar a otro lado si no es mis colores rojinegros. Estoy y estaré orgulloso y agradecido con este club en todo y por todo. Te repito, siempre rojinegro y siempre llevaré mi A y mis colores rojinegros en el corazón. Somos el ejemplo de una generación muy padre que se convirtió de no estar bien en el equipo. Nosotros formamos un equipo muy importante de que se enamoró la gente. Entonces, para nosotros fue algo especial, ¿no? Sabemos que nos faltó ese detallito de un campeonato, pero llegamos a ser un equipo muy aguerrido, un equipo de jóvenes que tenían hambre y fue algo especial de que se logró de ser un Atlas dinámico, un Atlas que divertía, un Atlas ida y vuelta. Híjole, me siento contento que aquellos niños que hoy por hoy ya son adultos me volteen a ver, se den cuenta que estoy, me reconozcan y que digan, mira, él es Cabuto, fue así, así, así. De mí hacia allá solamente queda más que agradecer y decirles pues que al final soy un rojinegro más y que lo único que hice fue dar todo de mí. Un sueño me dio la oportunidad de estar en un estadio y siempre, como comento, ¿no? El Atlas para mí es todo. De mis 10 años que yo tuve aquí, yo creo que tuve las mejores experiencias, buenas, malas, pero más de yo que se enamora más uno de la afición, ¿no? Porque la afición es fiel, la afición siempre te va a apoyar. Cuando uno suda la camisa, cuando uno te ven con ganas de entrar a la cancha, la gente te va a aplaudir. Entonces eso me quedó en mi mente, ¿no? Que siempre lo gozaba, siempre lo disfrutaba. Creo que la afición siempre hay que tener a un lado, siempre hay que reconocer la labor que tienen, la labor que ejercen y que hoy por hoy tengan la fortuna de poder verlos, disfrutarlos y tenerlos, digo, creo que no cualquiera. Hoy me queda disfrutar, hoy me queda alentar al equipo, que desde fuera le mando las mejores vibras para que el equipo gane y que la gente esté feliz. Pero no tengo otra palabra más que agradecimiento con este club. Siempre estaré al pendiente de ellos. Me duelen los malos resultados. Glorifico los buenos resultados, agradezco los buenos resultados y siempre estaré al pendiente de ellos, de que les vaya siempre muy bien en toda la vida. Siempre voy a agradecer a directivos, a entrenadores, a compañeros que yo tuve, que siempre el Atlas para mí fue lo máximo y amo los colores, ¿no? Ellos están felices que cada 15 días, papá, llévame al estadio, papá, llévame a un entrenamiento. Yo la verdad me siento muy contento, ¿no? Que ellos vean otra cosa diferente. Ya vieron al equipo campeón. Todos somos rojinegros, siempre estamos al pendiente cada fin de semana de cómo le va al rojinegro, de quién va a jugar, cómo va a jugar, y siempre nuestro pensamiento, nuestro deseo es que siempre le vaya bien al equipo. A la final del 99, los 2 partidos. Muchos no lo han vivido, esos momentos vividos previos, durante, incluso hasta en los penales, no lo cambiaría por nada lo cambiaría. Sueño cumplido, quizá no realizado, por lo que te comento de que no llegamos a lo que queríamos todos de llegar a campeonar, pero sin duda el objetivo era de dar lo mejor, el saber que mucha gente estaba detrás de ti, que te apoyaba, que confiaba en ti y que sabía que podías dar todo. Y así lo hicimos. Que no lo logramos, punto y aparte. No, pues como siempre, ¿no? La fiel del Atlas es lo máximo, es la número 1 y siempre les voy a agradecer yo toda la vida, porque yo estuve casi 10 años en una institución muy padre, en las buenas y en las malas. Entonces yo de que me toca decirles de que gracias afición por dar ese apoyo en las buenas y en las malas, ¿no? Porque siempre, si no estuviera la fiel, pues no estuviéramos contentos, no estuviéramos
con la gana de superar día a día. Entonces, felicidades a toda esa fiel que siempre va a apoyar en estos 110 años. Entonces, dale con todo, mi Atlas. Sin duda, un agradecimiento enorme para todos ustedes. Erubey Cabuto, el personaje, la persona, el ser humano, siempre estará agradecido con todos ustedes por todo, por todo el cariño que le brindaron, por todas las exigencias que en su momento me hicieron crecer, porque creo que les debo bastante a ellos y que sin duda los llevaré siempre en mi corazón. Digo, de atlista de corazón a atlista de corazón.